Buenas tardes con todos y todas. Nos volvemos a encontrar para como concluir, cerrar esta serie de meditaciones sobre la oración. Hoy día celebramos la solemnidad de San José y creo que es una buena oportunidad de contemplar a este modelo de orante silencioso, meditativo, que escucha y que pone en práctica. Y justamente lo que quisiera proponerles como cierre de esta serie es una pregunta. ¿Qué es lo que importa para el discípulo, la discípula de Jesús? Es ser orante, es decir, dedicarse a la actividad, porque es una actividad para los monjes, incluso es un oficio, dedicarse a la actividad de la oración o volverse oración. No solamente ser orante, sino volverse oración. De cierta manera, si no nos volvemos oración, es decir, si la oración no nos transforma en ella misma, nuestra oración es vana, nuestro trabajo orante es vano, sino lleva a una transformación. Yo creo que la veracidad del acto orante se averigua en lo concreto, en la experiencia de las relaciones, en nuestra propia transformación y conversión. La vida orante como transformación, conversión. Nosotros los monjes hacemos un voto de conversión de costumbres que tiene que ver justamente con el trabajo de la oración, ¿ya? Pero también irradiación, como la oración poco a poco va haciendo del orante una irradiación, una resolana, diría yo, en las relaciones, aún inconscientemente, el que realmente está zambuido en la oración se vuelve radiante, como Moisés bajando del Horeb o como Jesús en el Tabor. Entonces hay que pasar del acto de orar a la vida como oración o como don de la oración, como cuando Jesús estaba solo frente a su Padre y recibía esta irradiación de él. Cada acontecimiento, cada encuentro entonces se sitúa en Dios, este Dios que a la vez nos une, es el Dios de la comunión, del amor, pero también el Dios que nos separa en el misterio de cada uno, de cada una, respetado. En cada uno de nosotros hay un Dios que ora. La vida de cada uno y de cada una de nosotros es la oración de Dios, es Dios orante. Y por lo tanto, el orante se vuelve oración en la medida en que entra en comunión con este Dios que está presente en el misterio del otro, pero también puede tomar y debe tomar esta sana y buena distancia con el misterio divino del otro. ¿Cómo se da esta metamorfosis? ¿Cómo ir poco a poco transformándose en oración, en el crisol de la vida orante? Esto fue el sueño de San Pablo, que hablaba de la oración permanente, y creo que esto es el sueño de todos los místicos, de todos los contemplativos. Y creo que puede ser el sueño consciente o inconsciente de todo discípulo y discípula de Jesús. Yo conozco personas muy humildes, muy sencillas, pienso en Alejandrina, nuestra vecina de 91 años. Yo creo que es una oración andante. Está completamente transfigurada en todo momento por la oración, a pesar o quizás a causa más bien de su sencillez. Entonces,
Les voy a proponer una caminata en este sueño, esta utopía de la oración permanente, que tiene que ver justamente con la unidad de la vida, cómo el orante poco a poco puede realizar la unidad de su vida. Nosotros en nuestra comunidad hablamos de las 4 patas de la vida benedictina. Una es la vida orante, contemplativa, la lección divina, la rumiación de la palabra, el silencio. Esa es la dimensión explícitamente orante, si quieren, de nuestra vida, pero también está el trabajo, la vida comunitaria y la hospitalidad. Y decimos que esta mesa benedictina tiene cada pata de igual tamaño y a igual distancia. Las 4 son indispensables para formar la unidad interior del monje y de la comunidad monástica. Y creo que esto vale para cada cristiano, cada creyente, la dimensión explícitamente contemplativa, orante, meditativa, el trabajo como lugar del compromiso, la hospitalidad como signo de apertura del corazón orante, y la vida fraterna, por supuesto, ¿no? Y las relaciones diarias, cotidianas, que sea en la familia, que sea en el trabajo, que sea en la comunidad. Y justamente esta mañana, contemplando el icono de San José, me dio como la convicción que San José es precisamente la síntesis de esta experiencia orante. Es un hombre de oración, nunca se le ve hablar, es un hombre de silencio, de discreción, de meditación. Escucha a los ángeles, escucha los sueños interiores, incluso cuando estos sueños van en contra de sus evidencias, por ejemplo, con María, ¿no? Con lo que le pasa a María, pero escucha una voz más íntima. Pero no le basta escuchar o orar o rumiar, meditar. Pasa al acto, ¿ya? Acoge a María, hospitalidad, eh, lleva la familia en el trabajo, ¿no? Y crea la armonía de las relaciones, cuida la familia y cuida la armonía y la paz de las relaciones. Entonces yo decía esta mañana que San José quizás es un benedictino que se ignora o simplemente el primer discípulo de Jesús. Quizás María también fue la primera discípula, pero el primero que entendió por ser orante y por ser oración lo que es la armonía, el equilibrio, la unidad de la vida creyente. Bien, entonces les voy a proponer 4 pasos en esta búsqueda de la unidad entre ser orante y volverse oración. La primera experiencia de oración permanente, para retomar la expresión de San Pablo, es la experiencia de la presencia, cómo reaprender a estar verdaderamente presente. Estamos en un mundo donde más bien todo nos distrae, todo nos saca de quicio. Saben que en el Evangelio los poseídos son gente que están fuera de casa. Ha habido como una invasión de la casa por intrusos, por ladrones, pero esos ladrones pueden ser imágenes, contravalores, mentiras, aspiraciones de muerte, qué sé yo. Entonces lo sacaron de sí mismo y ya está fuera de sí, el poseído es eso, él está fuera de sí y otro ocupa la casa, está ausente de su casa, como el hijo pródigo, por ejemplo. Y si somos sinceros, muchas situaciones en las cuales nos encontramos en este momento en particular, pero en este tipo de civilización que nos saca de quicio, estamos entre los poseídos, es decir, entre los que están ausentes de su propia vida. Entonces, un primer camino es volver
a la presencia. Y hay tres grandes formas de presencia. La presencia a sí mismo, que es la más importante. Preguntémonos si estamos presentes a nosotros mismos, si estamos dentro de nosotros mismos, como se decía de San Benito. La segunda presencia es la presencia al otro, la presencia al hermano, no solamente estar cara a cara, no solamente manejar prejuicios e impresiones anecdóticas sobre el otro, en general son anécdotas negativas, pesimistas, despreciativas. ¿Cómo está presente es más bien al misterio interior del otro? Lo que decía al comenzar, está presente a la dimensión divina del otro, a lo invisible del otro. También una tercera presencia es la presencia a Dios, por supuesto. Este Dios que no se deja tocar, que nadie nunca ha visto, como dice San Juan, y que sin embargo está en la persona de Jesús, en su palabra, y esto está misteriosamente en todo el universo. También esto implicaría estar presente a Dios, implicaría presencia al cosmos, al universo, al entorno. ¿Acaso hablamos con las plantas, hablamos con el aire, el sol, la lluvia, los animales? Nosotros en nuestra comunidad este año hemos decidido, gracias al aporte o a la sugerencia de un hermano, acariciar el universo, acariciar a la Santa Tierra. Es decir, hablar con las plantas, hablar con el cosmos, estar presentes al cosmos en una simpatía, en una reciprocidad de iguales y no simplemente como utilizadores del cosmos. Entonces, eso es una primera experiencia a la que les estoy invitando a volver a estar presente como el embrión está presente a toda la realidad del vientre materno. Esto supone, por supuesto, estar a la escucha de lo indicible, de lo invisible, que en el fondo es la única verdadera realidad. Lo visible es una ilusión. Lo dicho, tus ideas, lo que tú sabes, no te sorprende, por lo tanto ya no es realidad. La verdadera realidad es la que te pueda sorprender y cambiar. Y por lo tanto, lo indecible, lo invisible, el misterio más allá de lo anecdótico y de lo aparente, esto es la verdadera realidad. Entonces, es la primera invitación, volver a la presencia, para que uno mismo sea presencia. Que tú mismo seas presencia del misterio en medio del mundo, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus amistades, en tus afectos. Segunda pista de esta utopía, de este sueño de oración permanente, de volverse oración más allá del acto orante, es lo que Pablo en la carta a los Romanos llama el gemido del Espíritu. ¿Se acuerdan quizás de esta bella fórmula? Dice Pablo, nosotros somos incapaces de orar como conviene, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda con gemidos inefables. Entonces, si realmente el Espíritu está en nosotros y que por el trabajo de la presencia que acabo de proponer, si por este trabajo volvemos a conectarnos con el Espíritu que sí está en nosotros, entonces lo escucharemos gemir, el gemido del Espíritu entre nosotros y dentro de nosotros. Esto supone primero una actitud de profunda humildad, asumirse, aceptarse como es, ¿no? La condición humana en sus limitaciones, en sus tiempos, en sus momentos,
Acabo de decir a la hermana Cristín que, bueno, hoy día se me cruzan las palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces, escuchar al Espíritu, la condición para escucharlo es primero asumir su momento, su realidad, su propio carácter, su propia historia, lo que es posible en nosotros y lo que no lo es, nuestros defectos. Esto parece simple, no lo es, porque nosotros estamos en una religión y en una cultura occidental, yo la llamaría pelagiana, es decir, demasiado optimista. Pensamos que algún día podemos ser como Dios, esa es la ilusión de Adán y Eva, ¿no? Es decir, que podemos llegar a la perfección, que podemos hacerlo todo. Hay una serie de publicaciones ahora sobre esta ilusión de la omnipotencia humana con supuestas referencias científicas. Algún día tendremos con el pensamiento todo poder, ¿no? Creo que eso es pelagiano o es, para utilizar otro tema más bien pagano, prometeico, ¿no? Si pensamos que somos prometeos, que podemos llegar al cielo por nuestras propias fuerzas. Escuchar el Espíritu primero es asumir nuestra limitación, nuestra evolución, donde la limitación va creciendo, ¿no? En nosotros, nuestros límites, nuestras heridas, etc. Entonces, recién puedes volver a escuchar este gemido casi inaudible, ¿no? El gemido es casi inaudible. Aquí mis alpaquitas no gritan nunca, solamente gimen. Y para poder escucharlas en su gemido hay que estar muy cerca, si no, ni siquiera lo escuchas. Así es el espíritu como las alpacas. Si renuncio a mi sentencia y dejo que otro cante en mí, entonces lo que va a surgir en mi corazón es el a priori de la compasión, de la admiración, de la confianza. El gemido del espíritu tiene que ver con el dolor de Dios. Lo que yo llamo el dolor de Dios es el sufrimiento de la humanidad, el sufrimiento de la creación. El gemido del Espíritu es el dolor de Dios en ti, y este dolor de Dios se transforma en compasión absoluta, pura compasión, en admiración a priori. Empieza siempre por admirar a tu hermano, admirar la realidad, admirar las cosas ínfimas que te rodean en vez de criticar. Ese es el gemido del Espíritu como el dolor de Dios. Y si tú escuchas este dolor de Dios, este gemido del Espíritu, te vas a sorprender de ti mismo, porque el Espíritu es arriesgado. Hay un episodio de la vida de San Benito muy interesante, donde el joven Mauro, que era muy cercano a San Benito, está jugando, está trabajando, y San Benito lo llama y dice: tu hermanito Plácido se está ahogando en el lago, corre para salvarlo. Y Mauro corre y sin darse cuenta se pone a caminar por el lago. Ese es el fruto del gemido del Espíritu, del escuchar el dolor de Dios en tu corazón. Qué gozoso, qué denso es escuchar el Dios orante en ti, la oración de Dios en ti. ¿Qué cosa es la oración de Dios? Parece curioso decir eso, paradójico, ¿no? Pues el Dios orante en ti es la vida. Esa es la oración de Dios, la vida con su gemido, con su dolor, pero también la vida que suscita en nosotros el a priori de la compasión, de la admiración, de la confianza. Tercera pista
de oración permanente es lo que llamo la experiencia peregrina, la oración del peregrino. ¿Qué cosa es un peregrino? Es un caminante. Es un caminante que no tiene patria, o por lo menos está caminando en un territorio que no es su propia tierra. A veces me da un poco de sonrisa, así, ¿no? De sonrisa. Estos que glorifican tanto, tanto la tierra donde están, ¿no? Como si su pequeño terruño fuera el corazón del mundo. Sí, es muy bonito. El patriotismo puede ser una cosa simpática, útil en momentos difíciles, pero el patriotismo, bueno, yo vengo de un país donde no hay mucho patriotismo, que digamos, ¿no? Y creo que es una liberación. Nuestra patria no está aquí, nuestra patria no está aquí, no sabemos ni dónde está, como Abraham, es lo que decía también la carta a los hebreos. Estamos en busca de una patria que no está aquí, que sabemos que es nuestra y sin embargo no sabemos ni dónde está ni por dónde se va a esa patria. Entonces, la experiencia del peregrino es el que está en camino hacia otra patria, pues la otra patria es Dios, ¿no? No creo que sea un lugar. La otra patria, la patria espiritual, es Dios mismo, ¿no? Puede ser que el camino hacia la patria sea un camino más bien interior, como lo hizo San José. ¿Ya? Pero estando en camino en un territorio que no es el suyo, el mundo no es mi territorio, el mundo no es mi patria, entonces todo país es fraterno. Curiosamente, si tú estás en busca de tu patria, todo pueblo, toda cultura, toda religión, toda persona es tu hermano, tu hermana. Y el peregrino entonces es aquel que goza profundamente de todo encuentro, de todo descubrimiento, de toda sorpresa de la vida, pero no se apega, no se detiene. Yo creo que muchos de ustedes conocen la pequeña parábola que suelo contar, y hace tiempo que no lo he contado. Cuando vivíamos en una casa del pueblo aquí, yo tenía un cuarto en el segundo piso y al mirar al horizonte lo que veía en la madrugada cuando terminábamos la oración litúrgica era el Yampu. El Yampu es uno de los maravillosos nevados bolivianos que están ahí detrás del lago. Y lo saludaba diciendo, me tomo tiempo para saludarte, tú eres tan bello, pero puede ser que mañana no te vea, porque me habré muerto. ¿Ya? Entonces disfruto de ti antes de morir. Y qué bonito sería disfrutar del hermano extranjero, venezolano, vecino, desconocido, enemigo, disfrutar del misterio del otro, porque quizás mañana nos moriremos. O tú o yo. Entonces, urgente, es la urgencia de la reconciliación y de volver a la armonía. Qué tonterías son nuestras peleas frente a lo pasajero de la peregrinación. Entonces, los viejos sabios de todas las culturas los dicen, ¿no? Mañana moriremos, ¿no? Entonces, es urgente disfrutar de nuestro encuentro y si algo impide disfrutarnos mutuamente, es la urgencia de reconciliarnos, pero también el peregrino es alguien que es profundamente libre, libre afectivamente. Creo que eso es la castidad, por si acaso. La castidad no es no amar, la castidad no es no tener relaciones, la castidad es la libertad interior que deja al otro ser otro y me deja a mí caminar hacia mi patria. Esto supone también mucha humildad. Nadie tiene toda la verdad, ni los blancos, ni los negros, ni los varones, ni las mujeres, ni los jóvenes, ni los viejos. Y nadie está totalmente equivocado. Entonces, a partir de ahí, podemos disfrutar de nuestras diferencias.
En ese sentido, la esperanza es oración, ¿no? Tú no puedes tener esperanza sin partir del misterio interior tuyo. Por lo tanto, la esperanza es la oración por excelencia. Y finalmente, como benedictino, yo les invito a caminar con la palabra de la mano, la palabra en el sentido múltiple, primero la escritura, pero también la palabra que pronuncia la vida en cada acontecimiento, en cada relación. Tener la palabra de la mano. Saben que los peregrinos de Santiago de Compostela tienen su bastón con la conchita ahí que está ahí en el bastón, ¿no? Yo diría la palabra de Dios, pero la palabra divina que escuchamos y que resuena en toda la realidad, es un poco como el bastón de ese peregrino que escucha el gemido interior y trata de estar presente a sí mismo. Y la conchita del bastón del peregrino es la caja de resonancia, ¿no? Como si la palabra hiciera resonar toda la realidad desde la tónica de Dios, del tono y de la modalidad de Dios, ¿no? La palabra de Dios como viático, también como carpa, con bastón viático, carpa del nómada que somos, el nómada orante o el nómada oración. Se trata de rumiar constantemente y habitar la palabra. Eso para nosotros es la lección divina. También es el trabajo de la liturgia. La liturgia te inunda de la palabra de Dios, y tú las vas como dejando penetrarte poco a poco. Te dejas habitar por la palabra y finalmente tú mismo eres caja de resonancia de la palabra. Deja que haya un movimiento sanador dentro de ti, un movimiento interior de la palabra que vaya sanando tu corazón. Nosotros también, retomando una vieja tradición oriental, practicamos la oración de Jesús. ¿Y en qué consiste la oración de Jesús? Es decir constantemente piropos a Jesús dentro de tu corazón mientras estás trabajando, mientras estás en tu computadora, ¿no? Constantemente surge el nombre de Jesús y le dices piropos y lo dejas también a Él decirte piropos. Y puede ser con quizás fórmulas que tú mismo inventaste, que te agradan, ¿no? O con fórmulas también de los salmos, de la Biblia. Y esta oración de la repetición del nombre de Jesús o de Dios como piropo, es como un hilo conductor que va hilando justamente esto que llamamos la oración permanente y que te transforma a ti mismo en oración. En América Latina ya tenemos la costumbre de hablar de dos palabras, ¿no? La palabra de la Biblia y la palabra de la historia humana, de la vida, y hay que hacer dialogar estas dos palabras en tus compromisos humanos, sociales, afectivos, y finalmente tú te transformarás, tu vida se transformará en palabra, en libro abierto. Que tu vida, si la oración no te transforma en verdad, no hace la verdad en ti, no te purifica de la mentira, entonces tu oración no sirve para nada. Pero si poco a poco va borrando de tu corazón toda mentira, toda apariencia, todo teatro ridículo y te transforma en un libro abierto, ¿no? Qué bonito poder decir de una persona, este es un libro abierto, una palabra abierta a los demás. Bien, con esto quiero cerrar entonces esta pequeña serie de meditaciones, de compartir con ustedes sobre la oración, porque me parece que ya viene la Semana Santa en un contexto de nuevo muy complicado, muy interpelante, muy retante, y creo que tenemos que
trabajarlo un poquito entre nosotros la próxima semana, pero también para los peruanos, espero que para los que nos escuchan desde otra realidad sea también útil. Para los peruanos se está acercando rápidamente las elecciones nacionales y creo que es importante poder también detenernos en la exigencia ética del compromiso social y político en un país como el nuestro. Entonces, voy a inaugurar una pequeña serie sobre compromiso ético colectivo antes de las elecciones. Bueno, les dejo con este sueño de Pablo, este sueño nuestro de la oración permanente, es decir, de pasar del acto orante al volverse oración.